Hola, mi nombre es Elena Crespi, soy psicóloga y estoy especializada en terapia sexual y de pareja aquí en el Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja de Barcelona. El tema que enfocaríamos ahora es hablar un poco de la falta de deseo, que es una de las consultas que nos llegan más habitualmente aquí al instituto. La falta de deseo es pues, la falta de interés, la falta de motivación para tener una relación sexual o incluso el hacer conductas para evitar esa relación sexual. Entonces, normalmente se presenta tanto en hombres como en mujeres, pero es mucho más habitual que se presente en mujeres. Normalmente siempre quien viene a consultar por falta de deseo suele ser una mujer. Entonces las causas posibles para esta falta de deseo pueden ser múltiples. Normalmente puede ser causa orgánica, algún problema hormonal, por ejemplo, cuando por ejemplo una mujer llega en la menopausia, pues hormonalmente hay cambios, a nivel vaginal la lubricación cambia y eso puede promover que el deseo pues, pueda disminuir. Luego también tenemos pues, muchos factores, sobre todo de la carga cultural, educativa que tenemos en nuestra sexualidad. Yo siempre digo que hombres y mujeres vivimos educados de manera muy distinta. Los hombres normalmente, aunque también son muy censurados en su sexualidad, reciben un mensaje muy directo y la sexualidad femenina parece que ha pasado bastante desapercibida, como si no existiera, como si nadie nos hablara de ello, ¿no? Entonces, si juntamos eso en que la mujer tiene un poco más de dificultad a la hora de arrancar su respuesta sexual, pues hace que muchas veces pueda ser mucho más evidente una falta de deseo en una mujer que en un hombre, ¿no? También nos encontramos que la falta de deseo puede aparecer un poco como síntoma de algún problema de pareja, ¿no? Por ejemplo, problemas de comunicación en la pareja, de convivencia, ¿no? Infidelidades, celos, hay muchos problemas de pareja que pueden llevar luego como consecuencia una falta de deseo. También hay muchos problemas individuales que pueden hacer que una persona pueda tener falta de deseo, el bajo conocimiento de uno mismo, una baja autoestima, el no concebirse como una persona sexual, ¿no? Y eso suele ir más emparejado con una mujer que con un hombre. Siempre si hay también algún trastorno psicológico grave, eso también puede ayudar a que el deseo pues no pueda explotar en toda su magnitud. Y bueno, muchos factores sociales que están ahí apretando para que la sexualidad no cueste un poco. Luego también lo que nos encontramos es que para tratar estos problemas hay diferentes vías para poder ayudar a un hombre o una mujer cuando tiene este problema. Sobre todo intentamos trabajar y abordarlo primero desde la terapia sexual, donde habría un acercamiento de qué es la sexualidad para esa persona, qué papel tiene en su vida, qué importancia le da, y luego ir viendo, pues irnos acercando lentamente a ir ampliando un poco ese concepto de sexualidad que tienen, ver qué tabús, qué mitos, qué miedos están ahí apretando para que esa sexualidad no pueda surgir, ¿no? Con facilidad. Luego también, cuando hay problema de pareja, evidentemente el tratamiento a seguir también es en terapia de pareja, mejorando la comunicación, mejorando la convivencia, mejorando pues, ciertos aspectos que son difíciles, ¿no? en la relación de pareja. Y luego también, sobre todo teniendo muy en cuenta los factores individuales más a modo de terapia individual, que hace que, bueno, tratando todos estos temas de la falta de autoestima, las dificultades personales que uno tiene, la visión que uno tiene de sí mismo, pues ahí también trabajamos un poco a ese nivel. Y luego, solo decir que, claro, vivimos en una sociedad en la que a nivel sexual estamos muy presionados hoy en día. Parece que tenemos que ser, pues, bueno, personas con una sexualidad muy desinhibida, que tenemos que utilizar todos los recursos que se nos presenta a nivel, desde los medios de comunicación, desde el cine, desde muchas vías, pues se nos presiona mucho para ser unas personas muy sexuadas. Y eso tampoco tiene que ser así. Normalmente cada uno tiene su sexualidad, cada uno tiene derecho a vivirla como quiera. Y normalmente cuando hay un problema de falta de deseo en una pareja, siempre suele ser porque hay un desequilibrio, es decir, que a uno le apetece más tener relaciones sexuales, tener relaciones íntimas con la pareja que el otro. Si los dos tienen el mismo nivel de deseo, sea alto, mediano o bajo, la dificultad no se hace tan evidente, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es que se presenta una desincronía entre los miembros de la pareja y por eso normalmente acuden en consulta, ¿no? Y luego decir eso, solamente que la sexualidad cada uno tiene derecho a vivirla como quiera y desde el ámbito que sea. Gracias.